Estúpidamente, cometí el error de involucrarme con las ánimas del purgatorio, y en consecuencia, éstas me atormentaron provocando sucesos terribles en mi vida. Permítanme contarles mi experiencia personal. Corría el año 2020 cuando ocurrió este acontecimiento mundial, este tema de salud que nos golpeó a todos, y más en México, un país que no estaba preparado para recibir un suceso histórico como este. Sobrevivíamos como podíamos, no solo a la enfermedad sino a todo lo que ésta conllevaba. Muchos nos quedamos sin trabajo, sin escuela, nos enfermamos, muchos más partieron de este mundo, muchos negocios tuvieron que cerrar y otros más se endeudaron. En aquel entonces, el padre de mis hijos nos había abandonado hacía apenas un año. La separación era bastante reciente, dejándome sola con los gastos. Se desentendió por completo y, mientras se resolvía la demanda por pensión alimenticia para mis niños, yo tenía que trabajar horas extras para poder cubrir los gastos de mis 2 hijos y mi otro bebé de apenas 4 meses de edad. Para ese punto, tuve que irme a vivir con mis padres, pues me era imposible pagar un alquiler. Fue entonces cuando llegó la bendita enfermedad, azotando con violencia a la humanidad, afectando especialmente a los sectores más vulnerables del país, personas de escasos recursos, ancianos o discapacitados. Al principio, lo tomábamos con calma. Yo continuaba trabajando y mi padre seguía con su labor de carpintería en su taller. Solo mi padre y yo aportábamos el sustento a casa, mientras mi madre cuidaba de mis hijos y se encargaba de algunas labores del hogar. Pasaban las semanas y veíamos cómo empeoraba el panorama con el virus. Al principio, escuchábamos de casos lejanos de conocidos que se enfermaban, después eran nuestros parientes lejanos, luego nuestros vecinos, y fue inevitable que nosotros nos contagiáramos, aun evitando salir de casa y limitando nuestras salidas solo a lo necesario. Primero se enfermó mi padre, y poco a poco los demás fuimos cayendo, pues nos fue contagiando. Fueron 2 semanas en las que nuestra situación se vio afectada de forma preocupante. Los niños se recuperaron rápido, pero mi padre, quien ya tenía un tiempo descuidando su salud por el trabajo, no se podía recuperar del todo. Comencé a caer en el estrés al ver cómo los gastos en casa, y en general, iban en aumento debido a la enfermedad de mi papá. Teníamos que solventar sus gastos médicos, pero al mismo tiempo, debíamos comer y pagar los servicios de la casa, más otros gastos personales. Yo me había recuperado casi junto con mis niños y había vuelto a trabajar casi de inmediato, por lo que en ese momento yo era el único sustento para nuestra familia. La responsabilidad cayó sobre mis hombros y era inevitable que yo misma me hiciera cargo de todos los gastos. Un día todo empeoró, mi padre estaba empeorando. Ya llevábamos un par de días comiendo solo tortillas con frijoles y huevo durante el día. Había incluso vendido cosas personales y muebles, pero el dinero no era suficiente. Acudí a la iglesia a la que solían llevarme de pequeña, había horarios en los que se rezaba específicamente por los enfermos y por los que ya habían partido a causa del virus. Buscaba desesperadamente aferrarme a mi fe, porque estaba a nada de perderla. Tenía miedo de perder a mi padre y no ser suficiente para sostener a mi madre y a mis hijos. Me aterraba mi presente y lo que podría ser mi futuro. Una vez que salimos de la oración, salí de la iglesia para dirigirme a casa y comencé a recordar que los más ancianos alguna vez habían comentado acerca de las ánimas del purgatorio, aquellas almas que, desesperadas por tener luz y quienes les rezaran, eran capaces de conceder lo que se les pedía a cambio. No mentiré, estuve toda la tarde cuestionándome si debía intentarlo o no. Recordando lo que se decía, me convencí de hacerlo, diciéndome que mientras no olvidara prenderles su luz y rezarles a diario, no tenía por qué pasar nada malo. Y así fue que esa misma noche, encendí una veladora y, con toda mi fuerza y esperanza, comencé a llamarlas, rezando y después pidiendo lo que yo quería para poder salir del problema económico y de salud en el que estábamos. La veladora seguía encendida, su llama parpadeante era como un faro en la oscuridad de mi desesperación. Las horas pasaban y el silencio de la noche se hacía cada vez más pesado. No sabía si las ánimas del purgatorio habían escuchado mi súplica o si simplemente había sido un acto vano de fe. Pero algo dentro de mí se aferraba a la esperanza, esa misma que parecía tan frágil ante la adversidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Mi padre, contra todo pronóstico, comenzó a mostrar signos de mejoría. Su respiración se hizo menos trabajosa y su fiebre, que antes parecía inquebrantable, empezó a ceder.
No podía creerlo. ¿Sería posible que las ánimas hubieran intervenido? No tenía respuestas, solo alivio. Mientras tanto, la situación económica seguía siendo una carga pesada. A pesar de los pequeños milagros que parecían suceder, las deudas no desaparecían y cada día era una lucha por mantenernos a flote. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Un antiguo conocido, al que no veía desde hace años, se puso en contacto conmigo. Había escuchado sobre nuestra situación y ofreció ayudarme con un préstamo sin intereses. No podía creer la generosidad que estaba recibiendo. ¿Era esto también obra de las ánimas? Acepté la ayuda, y con ese dinero pude pagar los gastos médicos de mi padre y comprar alimentos más nutritivos para mis hijos. La vida parecía dar un respiro, y aunque la incertidumbre seguía presente, había un atisbo de luz al final del túnel. Pero no todo me salió tan bien. Durante casi una semana, se me había pasado rezarles y encenderles su luz, así que por las noches, comenzaron a suceder cosas extrañas. Ruidos inexplicables, susurros que parecían venir de ninguna parte, y una sensación constante de estar siendo observada. Recordé las advertencias sobre las ánimas, sobre cómo podían manifestarse si se les invocaba. Había abierto una puerta que no podía cerrar. Una noche, la tensión llegó a su punto máximo. Tuve un sueño demasiado real en el que desperté sobresaltada por un frío que calaba hasta los huesos. Al pie de mi cama, una figura etérea me observaba con ojos que parecían arder con el fuego de otro mundo. No podía moverme, el miedo me tenía paralizada. La figura se acercó y, con una voz que resonaba como un eco distante, me dijo: hemos cumplido nuestra parte. Pero recuerda, la luz debe permanecer encendida. Al amanecer, la figura había desaparecido, pero la advertencia de las ánimas quedó grabada en mi mente. Desde ese día, me aseguré de mantener siempre una vela encendida en su honor. La salud de mi padre continuó mejorando, y poco a poco, la normalidad comenzó a regresar a nuestras vidas. Sin embargo, nunca olvidé la visita de aquella noche en mis sueños ni la deuda que había contraído con seres que pertenecían a otro plano. Aprendí a vivir con el respeto y el temor que inspiraban las ánimas, y cada día, al encender la vela, recordaba el precio de la esperanza y la fe. Con el tiempo, la presencia de las ánimas se volvió menos intimidante y más una parte de nuestra familia. Mis hijos crecían, y aunque nunca les hablé directamente de nuestro pacto, parecían sentir la protección invisible que nos rodeaba. Sin embargo, no todo era paz. A veces, en los momentos más inesperados, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal, una señal de que las ánimas requerían mi atención. En esas ocasiones, me retiraba a un rincón tranquilo de la casa, encendía una vela nueva y rezaba, no solo por mi familia, sino por todas las almas que aún buscaban la luz. Con el tiempo, me convertí en una especie de faro para aquellas almas que buscaban consuelo o ayuda. Por haberme involucrado con las ánimas, muchos seres se me pegaban, tanto buenos como malos. Abrí una especie de portal en mí que hasta la fecha no he podido cerrar. Ahora soy blanco de percepciones. Sé que las ánimas están siempre cerca, escuchando, esperando mis oraciones y mi luz. No olvides suscribirte para apoyar el contenido en este canal, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.